Jóvenes todos, ¿cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México y es 9 de julio de 2023 y este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace 13 años y un poco más, te voy a explicar absolutamente todo lo que estoy observando. 30 instrumentos, te muestro cada uno y junto a esto mi plan de trading. Ya sabes lo que es. Los niveles exactos en los que estoy esperando operar durante los próximos días, los razonamientos técnicos fundamentales y de sentimiento que avalan a cada una de mis hipótesis de trading, los criterios del plan, todo esto empaquetado en una explicación sumamente clara, profunda, didáctica y a veces hasta entretenida. Si estás esperando que el trading deje de ser un hobby costoso y se convierta en un negocio de verdad, inscríbete a mi Patreon. ¿Por qué? Porque vas a obtener todo lo que necesitas. Vámonos rapidito con el dólar americano, los Estados Unidos, el sentimiento hacia el riesgo. La semana pasada, el dólar americano estuvo rangueando las primeras 4 semanas en esta zona que yo suelo llamar la tierra de nadie. Y hay que recordar que fue una semana recortada porque teníamos el Día de la Independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio, el martes. Eso también determinó mucho el nivel de volumen y también de volatilidad que tuvimos. Sin embargo, llegó el viernes, el anuncio del Non-Farm Payroll, que en realidad no fue tan malo como la acción del precio sugiere. Fue un dato mixto. Y sin embargo, ahí fue cuando el dólar americano explotó hacia abajo y como puedes ver en el gráfico diario, llegó a probar nuevamente el soporte diario. Todo en realidad sigue de acuerdo al plan técnico, eso no ha cambiado. Y si vemos el gráfico semanal, en realidad llegó a probar una zona crítica, la que ya conocíamos desde hace un par de semanas, y en realidad sigue encerrado en el mismo rango de las últimas 4 semanas. Por ahí no hay ningún cambio. Sin embargo, esta acción del precio significa varias cosas. Por ejemplo, sugiere que este dato de empleo es suficiente para cambiar la especulación que tiene el mercado acerca del próximo movimiento de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hay que recordar que el mercado estaba posicionándose para un hike en julio y las apuestas rondaban el 80-83% la semana pasada. Cuando un trader ve esta acción del precio, apuesta a que esa especulación ha cambiado. Bueno, pues eso no pasó. Al contrario, las apuestas esta semana cerraron en un contundente 93%. Es decir, estamos apostando a un 93% de probabilidades de que la Reserva Federal suba sus tasas de interés de acuerdo al plan en julio. El enviado del Wall Street Journal que cubre a la Reserva Federal, el señor Timiraos, dice que definitivamente el dato de empleo no cambia los planes de la Reserva Federal para el mes de julio y sin embargo no ayuda a esta aparente división que existe con respecto a lo que va a pasar después del verano, es decir, lo que va a pasar con el anuncio de septiembre. En un momentito voy a regresar a eso. Lo que pasa es que hay otra cosa que hay que observar con esta acción del precio. ¿Qué pasó con los datos de empleo? Porque la acción del precio sugiere entonces que fueron muy malos. Y mira, el dato principal efectivamente salió abajo de la expectativa y la revisión del dato anterior también fue hacia abajo. Ok, hasta ahí esto tiene sentido. Sin embargo, los salarios salieron arriba de la expectativa y la revisión anterior salió arriba. O sea que más o menos empiezan a compensar las cosas. Y la tasa de desempleo salió igual que la expectativa, pero abajo del dato anterior. O sea que si lo ponemos en una balanza, fueron datos mixtos, pero no tan malos. De hecho, el dato negativo del número principal tampoco es que se haya quedado realmente corto de la expectativa marcada la semana pasada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquí te lo voy a decir con solamente un conjunto de letras. Pasó el ADP. Yo siempre me quejo del dato de empleo que anuncia ADP. Es un dato impreciso normalmente. Cualquiera me diría cuál dato no es impreciso, pero es que este en particular, que anuncian siempre un día antes del Non-Farm Payroll, siempre me ha parecido un dato no solo innecesario, sino típicamente impreciso. Marca una expectativa tácita acerca de lo que va a terminar siendo el dato de empleo principal, el dato del viernes,
Pero hay veces, como esta, que marca una expectativa completamente equivocada. El ADP lo estaba buscando en este momento. El ADP del jueves salió arriba de la expectativa por más del doble. La expectativa era 226,000 empleos creados. Bueno, pues ADP dijo que se crearon 497,000. O sea, puso la expectativa muy arriba. De hecho, el jueves, antes de ver la retracción que vimos, insisto, dentro del rango conocido, llegó a tocar un máximo mayor, como puedes ver en mi gráfico diario, en una zona crítica técnicamente hablando. Si no estás viendo mi gráfico, solamente abre un gráfico del dólar americano, del índice del dólar americano, y vas a ver lo que estoy diciendo. Entonces, el ADP marcó una expectativa tácita acerca de lo que podría pasar el viernes. En otras palabras, si el viernes teníamos, aquí lo leo, teníamos la expectativa de que se iban a crear 224,000 empleos, ADP estableció la posibilidad de que a lo mejor se habían creado 450, 500,000 empleos. Y esto iba a superar con creces el número de la especulación. Y pues no, obviamente no pasó eso. El número salió en 209,000. Insisto, no fue tan malo. Pero con la expectativa marcada tácitamente por ADP, evidentemente tuvo mucho más sentido este descontento o esta frustración con respecto a el dato final. Y por supuesto se agregó la posibilidad de que esto llegara a impactar en los cerebros de la Reserva Federal, cosa que, insisto, como te expliqué hace unos minutos, no pasó y no va a pasar. Y de hecho, esto tampoco pasó en las apuestas del mercado, ¿de acuerdo? En los Fed Fund Futures, ¿vale? La próxima semana es una semana también peculiar porque vamos a tener datos inflacionarios. Viene el CPI, el número líder, y se espera una caída bastante significativa. Se espera un 3.1%. 3.1%. ¿Y de dónde venimos? De un 4%. Entonces, esto podría marcar el destino no del de la decisión de julio, pero seguramente de la decisión de septiembre. A mí me parece que si esto alcanza la expectativa o incluso la supera, acuérdate que aquí estamos hablando de superar hacia abajo, o sea, sale por debajo de ese 3.1%, me parece que las apuestas con respecto a septiembre van a caer dramáticamente y por supuesto debería de reflejarse en el dólar americano. Sin embargo, si el número no alcanza ese 3.1, que es un margen grande, estamos hablando de prácticamente un punto porcentual, si no alcanza el 3.1, digamos, se queda en 3.2, 3.3, 3.4, es un número bueno, pero evidentemente desacelerado con respecto a la expectativa. Y a mí me parece que es ahí donde podríamos ver alguna clase de sorpresa con respecto a la especulación relacionada con septiembre, con el anuncio de septiembre y por ende en la acción del precio del dólar americano. Va a estar bueno, tengan cuidado porque va a ser seguramente un dato movedor para donde sea que salga por las razones que te acabo de explicar. Vamos a tener también unemployment claims, evidentemente se han vuelto nuevamente importantes porque estamos siguiendo justamente la tendencia del mercado laboral en los Estados Unidos. Para terminar, un dato curioso y hasta cierto punto humorístico. Un miembro de la Reserva Federal que siempre tiene este tipo de comentarios aventurados, a veces excéntricos, Goldsby, haciendo gala de su lamebotismo, de su optimismo. Recuerda que la semana pasada Biden dijo que no iba a haber recesión en los Estados Unidos, que era poco probable. Bueno, sale Goldsby a decir que no va a haber recesión y que la inflación va a bajar. O sea, en otras palabras, dicho en términos más de bancos centrales, ya no solamente está hablando de un soft landing, que es lo que se supone que todos estaban esperando el año pasado y que este año sabemos que no va a pasar. No es un soft landing, es un perfect landing. O sea, de verdad Goldsby cree que el aterrizaje va a ser sin ninguna complicación y que todo va a salir correctamente y de acuerdo a los ideales más fantásticos. Es muy difícil de creer este tipo de cosas, pero bueno, hasta aquí. Obviamente voy a continuar con el menú dominical en nuestro video dentro del área de miembros. Ya sabes, euro, mayores, menores, exóticas, commodities, índices, etcétera. El video para redes sociales lo voy a detener aquí.